El sentido cristiano del sufrimiento. Comienzo, queridos hermanos y hermanas, con unas palabras de San Pablo en la carta a los Colosenses, Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia. Esta meditación es una sencilla exposición de un tema que es misterio, que nos sobrepasa y nos sobrecoge a todos, el sufrimiento humano. Trataré de balbucir una pequeña introducción que sirva de pórtico para que todos vosotros, hermanos y hermanas, os podáis adentrar en una lectura detenida de la carta apostólica Salvificis Doloris del Papa San Juan Pablo II del 11 de febrero de 1984. A mi manera y desde lo que la experiencia sacerdotal me ha permitido vivir, comparto esta reflexión para que ayude a vivir el momento presente llenos de esperanza, sabiendo que ningún sufrimiento humano es inútil cuando nos unimos a la pasión de Cristo. Si la pasión de Cristo es pasión redentora y a través de su muerte y su resurrección se nos han abierto las puertas del paraíso, también los momentos, etapas o periodos de nuestra vida donde nos asalta el sufrimiento, contemplémoslo con esperanza, porque la última palabra no la tiene el mal, el pecado o la muerte, sino la vida en Dios, la vida de Cristo resucitado. Ya aquí en esta tierra, participando de la vida divina en los sacramentos, y después de la hermana muerte, entrando definitivamente en la eterna bienaventuranza, en la gloria que nos ha prometido Jesucristo. El sufrimiento forma parte de nuestra existencia humana, de nuestro paso por esta tierra. El sufrimiento es mucho más que el dolor. El dolor normalmente se ciñe a lo corporal, a causa de enfermedades transitorias o crónicas, o a un momento muy concreto de la pérdida de seres queridos a causa de la muerte. El sufrimiento es más. Abarca todas las dimensiones de la persona, su dimensión corporal, intelectual, afectiva, relacional, espiritual. Si la necesidad más importante del ser humano, además de alimentarse y de tener garantizada una subsistencia mínima, es ser amado y poder amar, entonces el mayor sufrimiento es no sentirse amado por nadie, es estar completamente solo, ser tenido por escoria de esta sociedad. La experiencia que estamos viviendo de esta pandemia del coronavirus, con tantas muertes y tantas otras personas infestadas por esta enfermedad, nos está conduciendo a abrirnos a las grandes preguntas que todo ser humano ha de hacerse. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Soy consciente de mi debilidad y de mi pequeñez? ¿Por qué vivo y para qué vivo? ¿Qué sentido tiene tanto sufrimiento en la humanidad? ¿Por qué existe el mal? ¿Cómo afronto mi propia muerte? ¿Qué hay detrás de la muerte? Tal vez en otras muchas ocasiones nos hemos hecho estas preguntas, tal vez. Pero siempre es bueno volver sobre ellas. Tal vez para algunos otros es la primera vez que se enfrentan con estas preguntas. Sea como sea, es bueno y necesario ponerlas ante la mirada de Dios en estos días. Responder a ellas desde la luz de la palabra divina, desde el testimonio de Jesucristo entregado hasta la muerte y una muerte de cruz en obediencia a la voluntad del Padre, desde el testimonio de los santos y de los mártires que nos han dejado una herencia maravillosa de cómo se entregaron a la muerte
para alcanzar la eterna bienaventuranza, o desde la semilla de personas de profunda fe de nuestra familia o de nuestro entorno, que han sido una luz en el modo que tuvieron de afrontar el sufrimiento en sus más diversas formas y penetración. Postrémonos tal vez delante de Jesús en Eucaristía, en adoración, en reconocimiento de que ahí en el sagrario está el pan vivo bajado del cielo, el médico del cuerpo y de las almas, el Hijo amado del Padre, que nos ama a cada uno de nosotros y que da sentido a todo sufrimiento humano, a cada una de las vicisitudes que nos toque atravesar en nuestro itinerario por esta tierra. Venid, adorémosle. Permitidme orar con estas palabras si estáis llevando adelante esta meditación ante la presencia de Jesús sacramentado. Oremos. Vengo ante ti, Cristo sacramentado, para adorarte, reconociéndote como único dueño y Señor de mi vida, creyendo en tu presencia real y sacramental en medio de nosotros. Te pido que des luz a todos mis sufrimientos, que fortalezcas a los que están solos y abandonados, que transformes a toda la humanidad en una gran familia de hijos tuyos, donde quien sufre encuentre tu consuelo y el aliento generoso de los hermanos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Además de las palabras de Colosenses 1:24, también estas otras palabras de San Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 8:18-24, nos ayudan a entender, en clave de esperanza, el sentido del sufrimiento. Considero que los sufrimientos de ahora se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo, pues hemos sido salvados en esperanza. Queridos hermanos y hermanas, todo tiempo de adoración eucarística delante de Jesús sacramentado ha de acompañarnos en la contemplación de los misterios de la vida de Cristo. Ante la realidad del sufrimiento humano, hemos de contemplar al Hijo de Dios clavado en la cruz y desde Él, con la inteligencia de la fe, creer que ningún sufrimiento humano es inútil cuando el que sufre se une a los dolores de la pasión de Cristo, que con su muerte y resurrección trajo la redención definitiva al género humano. Sí, de nuevo hacemos nuestras las palabras de San Pablo en Colosenses 1:24. Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. El apóstol de los gentiles nos comunica su propia experiencia. Nos ayuda a los cristianos del siglo XXI a penetrar en el sentido salvífico del sufrimiento. Es a la luz del misterio de la redención donde adquiere sentido nuestro sufrimiento. La última palabra no la tiene el pecado del hombre, la muerte o la insidia del demonio, sino la victoria de Cristo, su resurrección, la certeza de la eterna bienaventuranza, la entrada en la gloria de Dios. El hombre sufre cuando experimenta cualquier tipo de mal. Ahora bien, ¿qué es el mal? Para algunas grandes culturas y religiones y corrientes de filosofía, la propia existencia humana es un mal insufrible, un mal del que hay que liberarse. El cristiano, por el contrario, proclama
el bien de la existencia humana, el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, la alegría de sabernos hijos amados del Padre por el bautismo, la alegría de pertenecer a la gran familia de esos hijos de Dios que es la Iglesia. El sufrimiento existe porque existe el mal, porque en su origen el ser humano fue creado para la inmortalidad. Dios creó al hombre incorruptible, lo hizo a imagen de su propio ser, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los de su bando. Nos dice el libro de la sabiduría. Sabiduría 2, 23, 24. Dios Padre envió a su unigénito como Salvador, para que el amor venciera el sufrimiento y la muerte. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dice Jesús en el diálogo con Nicodemo de Juan 3. Juan 3, 16. Dios envía a su Hijo, haciéndose en todo igual a nosotros menos en el pecado, asumiendo la finitud, la temporalidad, el sufrimiento y la muerte de la condición humana. Dios lo envió para liberar al que crea en Él de todo mal, incluido el sufrimiento. La enfermedad más grave es el pecado, porque éste produce la separación de Dios, la separación de su infinito amor y del amor al prójimo. La muerte más terrible y definitiva es perder la vida eterna. De estas dos esclavitudes ha venido a liberarnos Jesucristo, asumiendo la esencia del siervo de Yahvé, como Dios nos muestra a través del cuarto poema del siervo de Yahvé en Isaías 53. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Este varón de dolores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, Él y solo Él podía cargar sobre sí, desde el infinito amor del Padre y por el Padre, con los pecados de toda la humanidad. En sus sufrimientos nuestros pecados han sido borrados. El sufrimiento humano es siempre una prueba, a veces muy dura, a la que es sometida la humanidad. Una prueba que purifica nuestra fe, que nos lanza al abandono en las manos del Padre, como Jesús en la cruz se abandonó por completo en las manos del Padre. Un abandono que nos garantiza que nunca nos va a faltar el amor de Dios. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Lo canta maravillosamente San Pablo en Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido que ni muerte, ni vida, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El sufrimiento ciertamente pertenece al misterio del hombre, y el misterio del hombre solo se ilumina desde la verdad y desde la vida de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Lo dice maravillosamente el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes 22. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. En Cristo y desde Cristo, el sentido del sufrimiento humano es una mirada sobrenatural y natural. Sobrenatural en cuanto que se encuentra su luz y su esperanza en el misterio de la redención. Cristo, muerto y resucitado, vence el mal y trae la salvación eterna. Nos ha abierto las puertas del paraíso.
que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Me voy delante de vosotros para prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Nos dice Jesús en Juan 14, 1, 4. Mirada sobrenatural y mirada natural, en cuanto que cada persona en su situación se topa con su finitud y se encuentra a sí mismo y afianza su propia dignidad y misión en la tierra. En esta hora de dolor, de sufrimiento, de pandemia, es bueno que miremos con esperanza, porque Jesucristo está siempre a nuestro lado y lo que Él promete lo cumple. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios os bendiga. Mañana continuaremos.